Miren, un capacitor o condensador eléctrico va a ser pues un dispositivo empleado para almacenar cargas eléctricas, ¿sí? Un capacitor básico, ¿sí?, va a constar de dos láminas metálicas que van a estar separadas por un aislante o dieléctrico, ¿sí? Ese aislante o dieléctrico puede ser de diferente material, ¿sí? Puede ser aire, vidrio, aceite, mica, papel encerado, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. La capacidad o capacitancia de un capacitor, ¿sí?, se mide por la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar. Y para aumentar la capacitancia o para disminuirla, ¿sí?, pues se hacen algunas modificaciones. Esas modificaciones son las siguientes, ¿sí? Tenemos tres modificaciones. La primera, si nosotros disminuimos la distancia entre las placas metálicas, ¿sí?, de tal manera que al acercarse la placa positiva va a provocar que se atraigan más cargas negativas de la materia sobre la placa negativa. Y, por supuesto, más cargas positivas sobre la placa positiva. Entonces, de esa manera, nosotros podemos aumentar la capacitancia. Si se fijan, aquí tengo dos cargas, ¿sí?, negativa y positiva, en dos placas, ¿sí? Entonces, miren, la capacitancia de almacenar carga va a aumentar si se acercan más las placas A y B. Entonces, si yo acerco cada vez más estas placas, va a aumentar la capacitancia. También, si nosotros aumentamos el área de esas placas, también va a aumentar la capacitancia, porque pues va a haber un mayor espacio para poder almacenar las cargas. O también si aumentamos el voltaje de la batería. Entonces, este del inciso A habla sobre la distancia de separación entre esas placas metálicas. Entre más cercas estén, pues mayor va a ser la capacitancia. La otra que les mencioné fue sobre aumentar el área de las placas, ¿sí?, ya que al tener una mayor superficie, ¿sí?, mayor va a ser su capacidad de almacenamiento. Y por último, si aumenta el voltaje de la batería, la cantidad de carga, ¿sí?, Q, que puede ser almacenada por un capacitor a un voltaje dado, ¿sí?, va a ser proporcional a la capacitancia C y al voltaje, ¿sí?, V. Entonces tenemos de aquí que la cantidad de carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, ¿sí? Si nosotros despejamos C, o sea, la capacitancia, vamos a tener que capacitancia va a ser igual a la carga almacenada por el capacitor entre la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Entonces, la diferencia de potencial va a tener unidades de volts. La carga almacenada por el capacitor va a tener unidades de coulomb. Y la capacitancia del capacitor va a tener unidades de farads o Faraday, ¿sí? Entonces, Faraday va a ser igual a coulomb entre volt, ¿sí? Entonces, esa unidad de Faraday es en honor a Michael Faraday, ¿sí?, que fue un físico y químico inglés que hizo pues aportes y fue pionero en el estudio de la electricidad. Entonces, miren, vamos a tener por definición que un capacitor tiene la capacitancia de un Faraday cuando almacena la carga de un coulomb, ¿sí?, y su potencial aumenta un volt, ¿sí? Entonces tenemos aquí que un Faraday es igual a un coulomb entre un volt, ¿sí? Entonces miren, la unidad de Faraday es una unidad muy grande, ¿sí?, cuando la estamos usando, ¿sí? Por lo cual vamos a utilizar submúltiplos del Faraday, ¿sí? Por ejemplo, puede ser milifaraday, microfaraday, picofaraday, ¿sí? El microfaraday ya sabemos, el micro ya sabemos que es por 10 a la menos 6, el pico por 10 a la menos 12, en caso de que tengamos un mili, pues va a ser por 10 a la menos 3, pero pues vamos a tratar de utilizar
Esto, el micro y el pico, son los que principalmente se utilizan, ¿sí? Entonces, miren, los capacitores en los circuitos eléctricos son de diferentes tipos, formas y tamaño, ¿sí? Uno que se utiliza mucho es uno llamado capacitor de papel, ¿sí? Ya que, pues, ese capacitor de papel, pues, tiene dos bandas largas de laminillas de estaño que están separadas por una tira de papel delgado, ¿sí? Que está recubierto con parafina, ¿sí? Y en ese caso, cada laminilla de estaño se convierte en una de las placas del capacitor y el papel va a realizar la función del dieléctrico, ¿sí? O aislante. Entonces, si nosotros queremos calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, vamos a utilizar esta expresión matemática o fórmula, ¿sí? Aquí vamos a tener que C es igual a epsilon por A entre D, ¿sí? ¿Qué significan estos símbolos? Entonces, C va a ser la capacitancia que se va a medir en Faraday. Epsilon, ¿sí? Esa es la constante que depende del medio aislante y recibe el nombre de permitividad. Las unidades de esta permitividad va a ser de Faraday entre metro, ¿sí? Anteriormente ya habíamos visto esa constante, ¿sí? Esa constante llamada permitividad eléctrica o permitividad del medio aislante, ¿sí? Es el producto, ¿sí?, de la permitividad en el vacío y la permitividad relativa o coeficiente eléctrico del medio aislante, ¿sí? Donde epsilon 0 es la permitividad en el vacío y epsilon R es la permitividad relativa. Al multiplicar esto voy a tener la permitividad eléctrica, ¿sí? Que es la que se utiliza aquí en esto. Entonces, para nosotros poder, bueno, aquí tengo el valor de la permitividad en el vacío, ¿sí? Que es de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Lo de la permitividad relativa lo vimos en secciones anteriores, ¿sí? En una tablita nos daba ahí la permitividad relativa para en este medio, en diferentes, ¿sí? Entonces, de ahí se toman, ¿sí? Aquí esta A mayúscula va a ser el área de una de las placas paralelas, ¿sí? Y tenemos que poner las unidades en metros cuadrados. Si nos los dan centímetros o milímetros cuadrados, pues hay que pasarlas a metros cuadrados, ¿sí? Y D va a ser la distancia que hay de separación entre las placas, ¿sí? Y sus unidades va a estar en metro. Si vienen centímetros o milímetros, hay que convertirlas a metros, ¿sí? Entonces, miren, las unidades de la permeabilidad eléctrica o permitividad son Faraday entre metro, ¿sí?, que equivalen a Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado, que es igual que las unidades de epsilon 0. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver un ejercicio de capacitores o condensadores eléctricos. Ok, entonces el primer ejercicio nos dice: dos láminas cuadradas de estaño de 30 centímetros de lado están adheridas a las caras opuestas de una lámina de mica de 0.1 milímetros de espesor con una permitividad relativa de 5.6. ¿Sí? ¿Cuál es la capacitancia? Entonces, miren, como habíamos dicho, tanto la distancia L, ¿sí?, así como el área, la vamos a calcular en metros, la distancia, y en metros cuadrados el área, ¿sí? Entonces, miren, aquí
Aquí nos da la permitividad relativa de 5.6. ¿Sí? Entonces, epsilon 0 habíamos dicho que era 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, calculo esa la permitividad eléctrica, ¿sí? Que va a ser la permitividad en el vacío por la permitividad relativa. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico esos 5.6 por 8.85 por 10 a la menos 12, me da que es 4.956 por 10 a la menos 11. O bien aquí como está en el libro como 49.56 por 10 a la menos 12. ¿Sí? De aquí yo calculo el área, ¿sí? Si nos dice que mide 30 centímetros por lado, o sea, va a ser 0.3, ¿sí? 0.3 metros al cuadrado, ¿sí? Porque nos dice que es una lámina cuadrada, ¿sí? Aquí está. Entonces, el área va a ser el lado al cuadrado, que 0.3 metros al cuadrado me va a dar igual a 0.09 metros al cuadrado. Y si lo quiero poner en notación científica, sería 9 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Aquí la distancia que está, digamos, esa D, ¿verdad? Como dice que es 0.1 milímetro, hago la conversión. Si un metro es igual a 1000 milímetros o 1 por 10 a la 3 milímetros, entonces 0.1 milímetros por un metro entre 1 por 10 a la 3 milímetros, eso me va a dar igual que es 1 por 10 a la menos 4 metros. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo lo que vale la permitividad, el área y la distancia entre las placas, voy a tener pues ahí ese 4.956 por 10 a la menos 11 por el 0.09, ¿sí? O 9 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Lo multiplico y divido entre 1 por 10 a la menos 4. Eso me va a dar igual a que es 4.4604 por 10 a la menos 8. O bien, como está aquí, como 446 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Las unidades son Faraday. Aquí este metro por este metro me da metros cuadrados que voy a eliminar con este de aquí. Y las unidades que me va a quedar son metros. Entonces, si eso me quedó de esta manera, yo puedo poner esto como 4.46 por 10 a la menos 8 Faraday, ¿sí? Si lo quiero expresar en microfaraday, ¿sí? Tengo que ponerlo como por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces ya saben, si aumenta el exponente, el punto se recorre hacia la izquierda, ¿sí? Recuerden esto que teníamos. Si aumenta el exponente, el punto se recorre hacia la izquierda. Entonces, si aquí tengo 4.46, ¿sí? Entonces aquí lo recorro 1, 2. O sea que aquí estará el punto, aquí pongo un 0, ¿verdad? Sería pues 0.0446 por 10 a la menos 6 Faraday. Y ya de ahí, pues ya lo puedo poner como viene aquí, 0.0446 microfarad, ¿verdad? Y listo. Ese sería pues la capacitancia de bajo esas condiciones, teniendo dos láminas cuadradas de estaño con 30 centímetros de lado, separadas con 0.1 milímetros y con esa permitividad relativa. Nada más déjenme fijo en algo. 5.6.
Si se fijan aquí, está el valor de la mica, ¿sí? Que sería el medio dieléctrico. Entonces la permitividad relativa de la mica es de 5.6. Ese valor se sacó de este cuadro, ¿ok? Por si después tienen un ejercicio, un problema y no les da la permitividad relativa, pero sí les da el medio aislante, y pues entonces de aquí lo van a obtener, ¿sí? En ocasiones nos van a poner ejercicios donde van a estar en aire. Entonces cuando está en aire, pues como habíamos dicho, pues por practicidad, vamos a tomarlo como 1, ¿sí? Entonces, seguimos. Miren, el ejercicio número 2 dice: las placas de un capacitor tienen una separación de 5 milímetros en el aire. Si se fijan, aquí ya nos da la separación y el medio, ¿sí? El medio aislante, en este caso es aire. En ese caso vamos a tomar el aire como la permitividad relativa como 1, ¿sí? Del aire. Pues vamos a calcular la capacitancia. Si cada placa rectangular, entonces en este caso son placas rectangulares, nos dice que nos va a dar el largo y ancho, 15 centímetros por 20 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, los milímetros, la separación lo voy a pasar a metro, ¿sí? Entonces yo casi por ende ya sé que 5 milímetros va a ser a 5 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? O 0.005 metros, ¿sí? El área, pues voy a tener, esto lo voy a poner en metros, los centímetros. Sería 0.15 metros por 0.2 metros, ¿sí? Que al multiplicarlo nos daría 15 por 150, 300 centímetros cuadrados, 0.03 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, miren, la permitividad relativa del aire lo tomamos como 1, ¿sí? Entonces, eso multiplicado por la permitividad en el vacío, pues nos va a dar que la permitividad eléctrica, ¿sí?, en el aire va a ser igual a 8.85 por 10 a la menos 12 Faraday entre metro, ¿sí? Entonces, calculando el área, como ya les había dicho, el área va a ser 0.15 metros por 0.2 metros, ¿sí? Recuerden que eso tiene que estar en unidades de metros para que me dé metros cuadrados. Entonces, 0.15 por 0.2 me da que es igual a 0.03, ¿sí? Y las unidades serían metros cuadrados. O bien, si quieren, lo pueden poner en por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces, como les había dicho, 5 milímetros va a ser igual a 0.005 metros o 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, sustituyo ya nada más los datos, ¿sí?, que sería el área, ¿sí?, entre la distancia entre las placas, que es de 5 por 10 a la menos 3. Eso sería igual a 6. Lo multiplico por 8.85 por 10 a la menos 12. Y nos daría que es igual a 5.31 por 10 a la menos 11 Faraday, ¿sí? Si lo quiero poner, bueno, lo más cercano ahí sería el pico Faraday. Si yo lo quiero poner ahí, recuerden, aquí no va a aumentar, va a disminuir, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que si disminuye el exponente, ¿sí?, el punto se recorre hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, como ahí de menos 11 va a disminuir a menos 12, este punto se recorre uno para acá y sería 53.1 por 10 a la menos 12 Faraday, ¿sí? Que sería igual a 53.1 pico Faraday, ¿ok?
¿Alguna duda en estos ejercicios, muchachos? ¿No? Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver la parte de el uso de los capacitores. También los capacitores se usan de diferentes maneras, ¿sí? En los circuitos de corriente alterna. Entonces, en los circuitos de radio y en el encendido de la mayoría de los automóviles. Bueno, aquí vamos a ver o a platicar sobre algunos ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo, ¿sí? Dice, en el instante en que se abre un circuito, con frecuencia, los electrones van fluyendo como lo hacían inmediatamente antes de abrirlo. Entonces, esa pequeña corriente que continúa brevemente después de abrir el circuito, va a hacer que atraviesen el espacio entre los conductores del interruptor, sí, es que no están muy separados, sí, hay que tener en cuenta esta parte, que no estén muy separados, sí. Entonces, debido a esto, la descarga producida va a calentar y descargar las partes del interruptor. Aquí, por ejemplo, en el sistema de encendido de los automóviles, hay dispositivos, ¿sí? Que en este caso, en este de los automóviles, son llamados platinos, ¿sí? Los cuales se pueden abrir y cerrar muchas veces en un segundo, ¿sí? Entonces, de manera que si no se impide el fenómeno, ¿sí?, que se describió anteriormente, ese pues va a estar cambiando constantemente. Así, si se abre el interruptor, los electrones que podrían provocar una descarga entre los platinos de contacto cargan al capacitor, y si en este llega a haber una diferencia de potencial muy grande, capaz de producir una pequeña chispa, las puntas van a estar lo suficientemente separadas para no producir una descarga eléctrica. Entonces, otro ejemplo donde podemos observar esto de los capacitores, ¿sí?, es en algunas cámaras fotográficas, ¿sí? En este caso, hay una lámpara electrónica que utiliza un capacitor para almacenar energía de una batería. Entonces, cuando se cierra el interruptor, el capacitor se descarga por medio del foco electrónico que tiene instalado, y de esta manera se convierte en luz y calor la energía que está almacenada. Entonces, miren, así como vimos la parte de resistores que estaban conectados en serie como en paralelo, de esta misma manera se van a estar viendo conexión de capacitores en serie y en paralelo, ¿sí? Nada más que en este caso, dan de cuenta que cuando está en serie, vamos en lugar, ya ven, cuando eran resistencias en serie, pues era resistencia equivalente igual a resistencia 1 más resistencia 2 más hasta las resistencias que fueran. En el caso de los capacitores, va a ser 1 entre la capacitancia equivalente, va a ser igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2 más 1 entre la capacitancia 3 hasta las que sean, ¿sí? Entonces van a, como quien dice, se van a invertir, por así decirlo, algo las fórmulas. Cuando en resistores era en serie, ahora en capacitores es como si estuvieran en resistencias en paralelo, ¿sí? Y cuando en resistencias era en paralelo, es como si ahora va a estar como si estuviera en resistencias en serie, ¿sí? Ok, entonces, ¿a qué es a lo que me refiero con esto? Entonces, miren, al igual que las resistencias eléctricas, los capacitores también pueden conectarse en serie y en paralelo, con la diferencia que las dos ecuaciones empleadas para los capacitores van a ser las contrarias que las utilizadas para la resistencia en serie y en paralelo. Entonces, miren, las ecuaciones o fórmulas o expresiones matemáticas que vamos a utilizar para calcular las capacitancias equivalentes de conexiones en serie y en paralelo son las siguientes.
Lo de capacitancias en serie va a ser 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2 más 1 entre capacitancia 3 más 1 hasta la capacitancia la enésima, ¿sí? Que sea. Y para cuando son en paralelo va a ser la capacitancia equivalente va a ser igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3, ¿sí? Hasta la enésima capacitancia. Entonces miren, si se fijan aquí, tengo una conexión de capacitancias en serie y una conexión de capacitancias en paralelo. Entonces, fíjense, aquí en la del inciso A, que es, bueno, la que está acá arribita, que es la que está conectada en serie. Ahí dice, se observa una conexión en serie de capacitores al estar la placa positiva de uno unida a la negativa del otro. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí. Si se fijan, aquí tengo pues, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces aquí los capacitores están conectados de esa manera. ¿Sí? Y cuando está en la conexión en paralelo, ¿sí? Al unirse las placas positivas de los capacitores en un punto y las negativas en otro. Si se fijan aquí, estas negativas estarían unidas, por así decirlo, en este punto, ¿verdad? Y las positivas, ¿sí? Aquí se estarían uniendo, ¿sí? En este punto. Aquí pues tengo mi diferencia de potencial. Y aquí tengo los capacitores, ¿sí? Negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, eso es con respecto a la capacitancia, cómo se va a calcular, ¿sí? Entonces, al conectar los capacitores en paralelo, cada uno de ellos tendrá la misma diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, cuando estén en paralelo, cada uno, todos van a tener la misma diferencia de potencial, ¿sí? Que va a equivaler a carga entre capacitancia, ¿sí? Y el valor de la carga total almacenada va a ser igual a carga total, va a ser igual a carga 1 más carga 2 más carga 3 más carga hasta la enésima, ¿sí? Todo esto cuando están en paralelo, ¿ok? A ver, si se fijan aquí, pues bueno, la diferencia potencial es igual como cuando teníamos los resistores, ¿sí? La diferencia de potencial es la misma en todo. Si se fijan en la de serie, la corriente eléctrica era la misma en serie. Y en paralelo, la diferencia de potencial era la misma, ¿sí? Para cada uno de ellos, sí. En los resistores, las corrientes eléctricas se sumaban. En este caso, lo que se van a sumar es las cargas, ¿sí? De tal manera que la carga que tenga cada uno de esos capacitores va a ser igual, la suma de todas esas va a ser igual a la carga total. Ahora, en las conexiones en serie, ¿sí? Los capacitores tienen la misma carga, ¿sí? Cuando eran resistores tenían la misma intensidad de corriente eléctrica. En este caso van a tener la misma carga, ¿sí? La carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿sí? Y en ese caso la diferencia de potencial va a ser igual, total va a ser igual a la suma de las diferencias de potencial que hay en cada una de estas, ¿sí? Si se fijan, diferencia de potencial total es igual a V1 más V2 más V3 hasta las que sea, ¿ok? Entonces, aquí vamos a observar unos problemas de conexión de capacitores. Y todavía nos queda con este. Vamos a ver el primer ejemplo, ¿sí? Menciona 3 capacitores de 3, 6 y 8 picofarad se conectan primero en serie y luego en paralelo. Calcular la capacitancia en cada caso. Entonces, para la conexión en serie, ok, vamos a calcular la capacitancia. Es de 3, 6 y 8, ¿sí? Entonces, déjenlo, hacemos como lo habíamos estado veniendo haciendo, ¿sí?
Entonces 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre 3 1 entre 6 más 1 entre 8. Recuerden que íbamos a calcular el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces el 3, 6 y 8, así que va a ser 24, pero vamos bien. Ahí entre 2 es 3, 3 y 4. 2, 3, 3. Ah, no, sí. Y 2. 2, 3. Entonces 3 por 2, 6 por 2, 12 por 2, 24. Entonces esto sería igual a el 3, para que me dé 24 lo tengo que multiplicar por 8. Sería 8, ¿verdad? El 6 por 4, 24. Y 8 por 3, 24. De tal manera que va a ser 15 entre 24. Ahí eran picofarad, ¿verdad? Entonces la capacitancia equivalente va a ser igual a 24 entre 15 picofarad, y que eso va a ser igual a 1.6 picofarad. Entonces eso va a ser la capacitancia cuando están conectados en serie. ¿Ok? Y ahora cuando estén conectados en paralelo, ¿sí? Pues vamos a tener que cuando es en paralelo, la capacitancia equivalente va a ser la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. O sea, 3 picofarad más 6 picofarad más 8 picofarad. Yo los pongo en minúsculas porque luego no sé que se me van a confundir. Entonces 3 más 6, 9 más 8, 17 picofarad. Ok, entonces esa sería pues la capacitancia equivalente de 3 capacitores de 3, 6 y 8 picofarad cuando están conectadas en serie. Ya vimos que nos da 1.6 picofarad y en paralelo nos da 17 picofarad. Ok, entonces hasta ahí terminamos el primer ejercicio. Ahorita termina esta sección y vamos a continuar con los problemas en la siguiente. Ok, entonces si tienen algún